Si tuvieses que elegir una cosa que cambiarías de tu preparación, error número 1 que has cometido, ¿cuál sería? Dejé la universidad, dije, ¿qué necesito? Un entrenador, una academia, y empecé por ahí. ¿Puede ser que te enfocases mucho en el temario y en las preguntas falladas y poco en la propia ejecución del examen? Sí, puede ser. Es que memorizo muy mal. Claro, Se me da muy a mí mal me pasa igual. memorizar. Yo ni una frase te puedo... O sea, memorizar ni una frase. Digo, voy a memorizar todo esto. En cuanto vi las técnicas dije, todas. ¡Buah, qué Hice maravilla!, ¿no? Todas. Me pasó nada, 2 años a la mierda, pues me hablaron de infarto, de muerte súbita. ¿Qué? ¿Pero por qué? Buenas, bienvenidos a Formación Ninja. Hoy tengo el placer de compartir podcast con Erika. Erika es una persona que acaba de aprobar la oposición de bombera de la Generalitat de Cataluña y tiene una peculiaridad concreta, y es que aterrizó con mucha fuerza en esta oposición. Erika, bienvenida. Bueno, y muchísimas gracias por venir. Merci. La acabas de aprobar, bombera de la Generalitat. Sí. Ya está reciente, a finales de enero nos dijeron al final las notas médicas. Y nada, ahora esperar un poquito a que nos digan fechas y con ganas, con ansia ya de empezar. ¿Qué esperas de la profesión? O sea, ¿conoces la profesión por dentro? Lo primero que hice fue informarme de la profesión. Porque al final... Antes de opositar, preguntaste por cómo era bomberos y demás, ¿vale? Sí, vi vídeos, podcasts, sobre todo empecé a ver los vídeos tuyos, fueron los primeros que empecé, de Bombero Ninja. Y fue para informarme de lo que era la profesión. Porque al final tenemos creo que tenemos todos un ideal de lo que es la profesión de bomberos, pero no sabemos lo que realmente se hace. La realidad, ¿no? Sí, exactamente. Y entonces no quería cometer el error que cometí en el pasado, ¿no? De idealizar algo y después que eso no me gustara, ¿no? O que no fuera conmigo. Entonces yo lo primero que hice fue informarme sobre eso. Que se hacía, la gente cómo era, también cómo era el ámbito laboral, que considero que es muy importante. Y fue viendo podcasts y preguntando también a gente. Conocía poca, solo conocía a una chica que entró en la 21, entonces le pregunté a ella cómo empezar. Por Instagram la buscaste y... No, hice un máster con ella. Ah, vale. Sí. Esta chica estaba trabajando, estaba sacándose el máster y en su tercera OPO sacó la OPO. Una máquina. Toda la vez. Una máquina. Sí. Una grande. Has dicho, o sea, cuando preguntaste, ¿no? Antes de empezar a aterrizar en el mundo de las oposiciones, ¿preguntaste mucho por la parte de bomberos? ¿Preguntaste, entiendo que sí, por la parte de bomberos, pero también por la parte de oposiciones? No, pregunté cómo era el trabajo. O sea, yo quería saber cómo era el trabajo. Porque ya te digo, anteriormente yo estaba metida en un grupo de investigación para hacer una tesis doctoral y idealicé mucho lo que era el ser doctor. Ahora te iba a preguntar de eso. Y el trabajo no me gustó. Era un trabajo muy quieto, muy estático, muy administrativo y no me acabó de gustar. Entonces no quería... ¿De qué era? De ciencias de la actividad física y de la salud. Vale. Sobre una patología que estábamos haciendo. Y ya te digo, ya teníamos datos y dije, esto no... Está muy de investigación, ¿no? Sí. Investigación es lento, es... Sí, es farragós, no sé. Estadístico, mucha muestra... Y habían cosas que me gustaban, no digo que no, pero al final dije, quiero todo esto toda mi vida, y me di cuenta de que no. Y pues fue un break mental, rompí con todo, empecé a ver tus vídeos, empecé a informarme, a preguntar a la poca gente que conocía, porque no conocía sobre todo vídeos de YouTube. Sí. Porque solo conocía a esta chica, pues esta chica acababa de entrar, tampoco conocía a mucha gente. Es un poco por lo que hacemos también esto, ¿no? Para que inspire a otras personas a ver que aquí hay opciones y que hay un camino. Vi 2 chicas, una chica Alina, que entró en Generalitat, y otra chica que entró en Bomberos de Barcelona. Que estuvo en Ibiza y después Bomberos de Barcelona. Eso es. Joder, también una bestia, ¿eh? Sí. Y dije, hostia. Eso me gustó mucho. Digo, mira, una referencia, ¿no? Sí. Y aparte de la compañera del máster, digo, ya tengo aquí a dos personas que han entrado, que lo han conseguido. Y digo, pues me informé, reposé también todo el malestar que llevaba del anterior. O sea, la sensación era malestar. Del doctorado, sí. O sea, estuviste 4 años de carrera y el 2 de máster, doctorando. Hice 1 de grado medio, 2 de grado medio, 2 de grado superior. El TAFAT. Vale. Carrera, máster y empecé el doctorado. ¿Doctorando cuánto tiempo estuviste? 1 año. 1 año. Sí. Mientras hacía el máster, ¿eh? O sea, estabas 6, 8, 9 años. Sí. Y decidiste tirarlo. Sí. Y además una sensación de malestar. Mucho malestar. ¿Pero no lo veías venir? No. Durante esos 9 años no veías que el camino que estabas recorriendo era como, ¿de verdad quieres esto? O sea, ¿no hubo atisbos de dudas durante esos 9 años? Quizás sí, pero yo como me centré mucho en la investigación y lo que allí ese era mi foco, no era todo lo demás, ¿no? Que quizás llevaba a la profesión. Creo que tú estudiaste TAFAT. Sí. Entonces, mi foco era ese, ¿no? Llegar ahí. Y cuando ya estaba ahí,
vi lo que era y dije, Claro, a mí Sí, se me no. pasó, yo estoy INEF, en el segundo Sí. año de INEF. vale. En el segundo, cuando terminé el segundo, que iba a empezar el tercero, yo iba por, en mi caso, alto rendimiento, Mm. y empecé a ver las figuras, ¿no?, a las que yo me quería parecer y me empecé a dar cuenta de que no me gustaba. Es decir, yo veía, pues, a mí me gusta dar clases, y Mm. entonces yo veía o a los docentes Sí. o a los entrenadores. Y no me gustaba la vida que Ya. tenían, no les compraba esa idea, ¿no? Pues entrenadores por la cantidad de viajes que tenían que hacer, la inestabilidad económica, la inestabilidad laboral, los docentes por malas condiciones, por lo largo que es el camino hasta tener una plaza consolidada. No lo veía, por mucho que me gustase. O sea, una cosa es que te guste y otra es que haya curro de eso. Entonces, el curro que había era muy, muy, muy precario. Y luego yo me encontré con bomberos en el gimnasio, entrenando para mi deporte. Pues un día me encontré un bombero, empecé a hablar, me pareció curioso. Una persona que tenía como 50 y pico años y solo hacía un entreno y era correr 40 minutos y hacerse 25 dominadas. Creo que hacía solamente eso. Sí, Andrés. Y solo hacía eso, pero no 25 dominadas en varias series. Una serie de 25 dominadas, Ya la. con 50 y pico años. 40 minutos corriendo, 25 dominadas y se iba. Y hacía eso todos los días. Y un día me acerqué a oye, no sé, ¿qué haces, no? ¿Quién eres? Y me conté que era bombero, y ahí un poco empezó aquello. Pero yo ya veía que no estaba en el camino correcto. Claro, yo cuando entré en el grupo de investigación, todo fue como muy rodado. Ya estaba el proyecto montado, cosa que si no tardas mucho, se me dio mucha confianza, yo también me involucré, yo me mudé para estar ahí cobrando una miseria. Sí. Una miseria. La época No, cobraba, de... no pagaba ni la habitación con lo que cobraba en investigación y estaba todo el día. Pero bueno, me compensaba porque al final era lo que yo quería. Al final es mi foco siempre. Si yo quiero algo, tengo que aceptar las consecuencias de querer ese algo. Si no, no lo quiero. Es mi máxima. Y cuando me di cuenta de que no quería las consecuencias, porque vi a mucha gente, muchos docentes que llevaban postdoctorados y de todo, y que no, digo, quiero esta vida, ¿de verdad me va a Eso es lo que reventar? quería. ¿O es mi ego que me hace Sí. no querer parar? ¿No? Al final te empiezas a plantear, ¿soy yo realmente el que me gusta esto? ¿Es mi ego? Porque yo al final, cuando quiero algo, voy al máximo. O sea, y me pongo un poco en modo burra y a veces hay que parar. Hay que mirar y decir, pues quizá no, quizá esto no es lo que yo quiero. Y me di cuenta. Me di cuenta también, mi expareja empezó a opositar a Bomberos de Navarra. Entonces también empecé a ver, no tanto con mi compañera del máster, allí todavía yo estaba con mi foco, pero sí que vi como, bueno, un mundo que se abría. Ya tampoco tenía gran conocimiento, al final. Sí, había algún referente, ¿no?, de que Sí. el mundo de las oposiciones a bomberos pues existía, ¿no? Existía, exactamente, porque no tenía idea. Y yo le Claro. pregunté a esta compañera y me dijo, pues yo estuve con esta y esta academia, estuve también con vosotros. Ujú. Pero recién empezabais y eso, me comentó que vi los vídeos, pero también cogí otros materiales. Sí. Y entonces, pues decidí, me tomé mi tiempo a la psicóloga, a mi psicóloga de confianza, y a partir de ahí dije, se ha acabado. Fue un cambio fuerte, ¿eh? Lo dejé, hablé con un colega mío que para prepararme las físicas y empecé Antes de empezar con la UBO, ¿qué tal en casa? bien. Ningún Comprensión problema. absoluta, bien. No, porque me veían tan mal con el doctorado que me decían, deja eso ya, por favor. Y haz lo que quieras con tu vida, haz lo que quieras, te vamos a apoyar en todo. Qué guay. Porque Qué sabemos importante, que ¿eh? Qué importante es tener fundamental. que la gente cerca. Y que al final un trabajo como bomberos, que puede ser que en casa lo digas y digan, pero tú, porque a veces recibí esto de otra parte de la familia, ¿eh? Ah, yo también lo he recibido. Sí, claro. Pero mi padre y mi madre no. Y que eso era lo importante al final. Lo que me diga otra persona, pues me da Sí. igual. Y absoluta confianza. Me dijeron, pero si vas, vas. A muerte. Sí, no vayas a medias. Digo, no voy a nada. Entonces dejé la universidad y dije, ¿qué necesito? ¿Cuáles son las herramientas que necesito para empezar? Entrenador, Ujú. una academia, y empecé por ahí. Qué bien. Y desde el día 1, ¡pam!, a saco. Eso te ha caracterizado, porque en tu caso entraste en el élite antiguo, que tienes un tutor, y he estado mirándome el que escribía de ti, Marfil en este caso, y contabas, ya incluso en la tutoría de bienvenida, contaba que entrabas como a fuego, o sea, entrabas con un cuchillo entre los dientes, ya, o sea, que aterrizaste con la intención de, oye, esto me lo voy a tomar a la muerte, no ir a medias. Sí, yo recuerdo que antes de empezar incluso la OPO me vi todos los pequeños vídeos tuyos
que ibas como dando tips de Sí. técnicas de estudio, tal, no sé qué. Entonces yo en mi cabeza ya iba como rulando. Vale. Y después en 3 meses me maqueté todo el temario. En 3 meses te maquetaste todo el todo. temario. Vi todos los vídeos de la Eso, plataforma. eso fue, o sea, claro, tú primero entraste en la academia Sí. y luego, eso es, Y después cogí el entonces en la primera parte te dedicaste a maquetar el temario y te lo dejaste. ¿Qué tal maquetando el temario? ¿Qué tal las técnicas de estudio? Muy bien. ¿Las abrazaste rápido? ¿O hubo Sí. resistencia? No me resistía a nada. Dije, todo, ven a mí. Todo. Es que memorizo muy mal. Claro, Se me da muy a mí me mal pasa igual. me pasa igual. memorizar. Y digo, "Es que yo ni una frase te puedo, o sea, memorizar, ni una frase. Digo, me voy a memorizar todo esto. En cuanto vi las técnicas dije, todas, ¡Buah, qué Hice maravilla, ¿no? todas. Y después cuando cogí otro temario aparte, hice todo también, venga, Sí, todo. sí, sí. Y muy bien. Que no. Y después ya te queda para otras cosas. Por ejemplo, ahora que entre a la escuela, Sí. utilizaré. Sí, vas a ver que... O sea, ya es algo que has incorporado, son unas herramientas que ya tú ya has incorporado a tu cabeza y ya te van a valer para siempre, para Sí. toda la vida. O sea, yo ahora, por ejemplo, bueno, a mis hijos les enseño trucos Muy bien. y poder enseñárselo. Entonces podrán hackear un poco Sí. el estudio. ¿Cómo era tu rutina nada más empezar? Es decir, en esos primeros 3 meses que estuviste maquetando, ¿cómo lo hacías? O sea, diariamente. Empecé y acabé duro. ¿Sí? Llegó un punto en que estaba los 7 días de la semana y solo me permitía una tarde de descanso. No de entrenamiento, ¿eh? ¿Siempre Yo la entre- misma? Sí, Siempre domingos tardes. solía ser domingo tarde o si había algo que hacer, sábado tarde. ¿Vale? Vi que me iba a morir. Dije, no puedo, es que mi cabeza no da. La No es que mi típica- cabeza no da, es que voy con una ansiedad. Digo, a ver si aún falta un año para prepararme el examen, o sea, para presentarme. Digo, vamos a tal, y me he permitido un día. O sea, estuve 1 año y 3 meses permitiéndome como máximo un día de descanso y no descanso completo porque yo entrenaba. Entonces me permitía pues 3/4 de día de descansar. En la primera parte, cuando... Claro, para maquetarte todo el temario en 3 meses, ¿cuántas clases veías? Muchas. O sea, estabas todo el día viendo clases. Sí, estaba todo el día. Menos entrenar. Te ponías la clase y abajo el iPad o a la vez Sí. en el iPad, ¿no? Ibas maquetando, o sea, ibas aplicando las técnicas mientras Tenía veías la la tele, clase. tenía la tele, la clase. ¿Vale? Yo estaba con mi ordenador. Me compré una mesita para ponerme delante de la tele. ¿Maquetabas en ordenador? Sí, me maqueté todo en Anda. ordenador. ¿Vale? Con el GoodNotes. ¿Vale? Y pues, todo el día. Hacía quizás de 8 a 7 de la tarde. Descansaba para la hora de comer. ¿Para comer? Y ¿Siesta? después me iba a entrenar. Sí, por supuesto. O sea, si no... Sí, sí. Yo cuando podía me lo echaba también. 20 minutillos. No, yo es que a largo la siesta. Sí, sí. Una horita de siesta. Y Hostia. como nueva, Pero ahí estoy en la mierda, como me eché una hora. y pastilla de cafeína. Sí, es que claro. ibas ahí contrarrestando Yo contrarrestaba muchísimo todo. descanso a muerte, estudio a muerte, A ¿no? tope. Es que si no me dormía. Claro, iba como muy fatigada. Por eso después la planificación que después te contaré Sí. iba un poco en relación a esto, a Vale, lo sí, que sí. yo necesitaba. Sí, sí, lo he visto, que te ponían a Erika y que hay que ayudarle a bajar el ritmo. Lo ponía. Yo el único descanso que tenía era para irme a entrenar y tampoco descansaba. O sea que... Ya. Y tenía una horita entre la cena y irme a dormir. Era una horita y media como mucho. Después ya era dormir, levantarme y otra vez. O sea, a lo mejor te estabas viendo... Bueno, Bueno, estoy pensando como varias preguntas a la vez. Entiendo que estarías a lo mejor viendo de 7-8 vídeos al día incluso, ¿no? De todo el tiempo maquetando, metiendo técnicas Sí. y demás. Luego ya nos meteremos en la segunda parte de planificación, en la que ya tienes que meterle vueltas, ¿no? Ya el primer curro de maquetación, de aplicar técnicas, ya lo has hecho. Nunca se deja de maquetar, pero lo gordo ya te lo has quitado. Mi pregunta es, ¿hacías test ahí en esa primera vuelta? No. Foco en maquetar Sí. y en avanzar lo más rápido posible y dejarte todo el temario listo. Sí. ¿Te quedaba tiempo para el examen? Entonces, Sí, bien, me quedaba 1 añito y 1 mes para el examen. ¿vale? Entonces yo ya sabía que esa no iba a entrar porque no tenía el carnet de camión, que solo había maquetado, una vuelta, digo, nada. ¿Te No iba. pudiste presentar? Sí, me presenté. Examen, experiencia y seguimos. Sí, vi el examen, fue un año duro del examen, la gente salió con una cara de cuadro y dije, yo como en ese año iba tranquila, Sí. y salí pues tan pichi, y de repente vi la cara de la gente y dije, nota de corte un 6,1. Sí. Fue un año duro. Y dije, vale, esto se ha puesto serio. Y las academias también se pusieron un poco en plan, alerta, porque claro, no esperaban un examen a este nivel. Y entonces se metió como más temario. Academias metieron más temario. Claro. Y se tuvo que meter un poquito más. No mucho más, pero sí, al final como es un temario abierto, no sabes por dónde te puede salir. Sí, pero digamos que la profundidad que le meten los opositores es mayor. O sea, nosotros cuando Sí. aterrizamos, por ejemplo, en la Yene,
se nos criticaba mucho que le metíamos muchísima profundidad al temario, que nos metíamos en mucho detalle, ¿no? Con mucho nivel en las clases y querían algo más superficial. Y lo que pasó es que cuando efectivamente pues subió el nivel, pues la gente le gustó. Dijo, coño, vale, lo entiendo. O sea, no que lo que haya pasado en convocatorias anteriores no tiene por qué repetirse. Exactamente. Esa fue la del susto, la del 23. Eso es. Luego ya la gente se adapta. Sí. Y ya sabe de qué va. Pero yo nunca discriminé temario. Yo como sabía que tenía margen y tenía la suerte... Hiciste profundidad a todo. muerte. Yo me comía todo el temario. No quitaba nada. Tú hiciste en Leyes son Leyes, el manual de Ninja, máxima profundidad, y luego ya cuando viste que se te iba quedando corto en siguientes vueltas, ya incluso metiste nuevos manuales y también máxima profundidad y metiéndolo todo en la maquetación. ¿Vale? Cuéntame después de la primera vuelta. O sea, terminas la primera vuelta, 3 meses, tuviste que ir a toda hostia. Sí. Para hacer eso, o sea, ¿vale? Yo me lo dijo Marfil, dice, 3 meses. Y yo, sí, no sé. Como no tiene referencia de nada, yo no conocía a nadie que opositara. Estaba sola estudiando, sola entrenando, sola. Y dije, pues yo hago lo que veo. Y después vi que, bueno, digo, si quiero hacer las cosas bien, pues voy a necesitar a alguien que me guíe un poco. Aquí es cuando entró el plan Elite y entró Marfil, que fue un poco el que hizo organizar. Y aquí es cuando todo el temario lo planifiqué, lo estructuré en semana. Yo hacía todo el temario. En 2 semanas yo hacía todo el temario. ¿Ya desde la segunda vuelta? Quizá la segunda vuelta hice un mes, creo. Y luego ya bajaste a 2. Sí. O sea, hiciste un sistema de vueltas bastante rápido en las primeras y luego te mediste pues casi un año, un poquito menos, 10 meses de 20 vueltas cada 2 semanas. Le hice muchas vueltas. Le di muchas vueltas al temario. Hostias. Y también iba contando las horas que tardaba yo en hacer cada temario, cada tema. Y reduciendo, intentando reducir hasta donde se pudiera. No sí, que no te generase ansiedad, ¿no? La máxima velocidad posible. Sí, pero tampoco decir, voy rápido y dejarme el temario. No. Estudiármelo bien, me marco el tiempo que necesito y así me estructuraba las 4 horas que estudiaba por la mañana y después las 4:30 que estudiaba por la tarde. Porque también después empecé a introducir de 8 a 9 1 hora de test. Bien, antes de meterme ahí. Las primeras vueltas, entiendo, primera vuelta maquetación, segunda vuelta pues le vas metiendo velocidad de un mes. Ya a partir de la tercera empiezas a meterle de 2 semanas, 2, 3 semanitas. Sí. En estas primeras vueltas, porque me da la sensación desde fuera, tú obviamente lo controlas mejor, ¿no? Incluso Marfil, pero me da la sensación desde fuera de que es posible que en esta a lo mejor tercera, cuarta vuelta no le metieses demasiada profundidad, como estabas acelerando demasiado rápido. ¿No se te quedaba información por el camino o cosas del estilo? ¿O tú veías que lo controlabas y que eras capaz de... Sí, no... de dominarlo? No sé en qué momento empecé a hacer 2, ¿eh? O sea, quizá fue de los 3 meses a un mes. Bueno, no hice más. Vale. Después 3 semanas hasta que ya conseguí reducirlo a 2. Y luego ya crucero, ritmo crucero. Sí. Y me lo estructuré a 2 yendo muy tranquilamente. Yendo bien y tranquila. Y también teniendo en consideración que en Gene no se suele meter muchas preguntas de legislación, yo ese temario iba un poco más ligera. No metía profundidad ahí, por ejemplo. No era necesario. Estuve, creo que fueron 6-7 meses a vueltas de 2 semanas. Más o menos como tú, quizá un poquito menos. Pero claro, ahí es cuando pillas nivel. Sí. Ahí es cuando pillas un nivelazo, porque claro, es que no se te olvida. Si es que has pasado por el hace 2 semanas. No da tiempo. Por eso quería llegar a ese punto de hacer 2 semanas para que, como tengo poca memoria, pues ir refrescando cada vez lo máximo. Y sí que después, pues bueno, ya entró el tema de la horita de test. ¿Cómo configurabas el test ahí? ¿Cómo hacías ese test? Plataforma. ¿Sí? Con vuestra plataforma. Pero digo, ¿cuántos temas seleccionabas? ¿Jugabas con la dificultad? ¿No? Me hacía los temas que iba a estudiar después. ¿Hacías el test antes de estudiar el tema de mañana? No, ese mismo día. O sea, yo el test lo hacías por la mañana. De 8 a 9. De 8 a 9 de la mañana, pensaba que era de la noche. No, que va. Yo ahí ya no tengo neuronas ninguna. Ya, por eso, o sea, yo normalmente metía los test al final porque, bueno, yo no tenía plataforma de test, sí. pero si metía psicotécnicos o test, lo metía al final porque estaba cansado y es como más fácil. Pero bueno, tú lo metías por la mañana. Sí. ¿Era lo primero que hacías? Sí. De 8 a 9 test de lo que ibas a estudiar ese día. Sí. Como que me motivaba a... ¿Y si sacas un 3? No. Tú no sacas 3. Eso no. Pero bueno, veías buenas notas y decías, vale. Y yo apuntaba cada día las notas que sacaba. Para el siguiente, mejorar esas notas. La siguiente vuelta. ¿Identificabas fallos? Sí, y los marcaba dentro del temario. Te ibas al temario y decías, oye, estará acabado. Interrogante o tonta.
Me ponía tonta. Digo, ¿cómo fallas esto? ¿Sabes? Y cosas así. Sí, sí. Es como una captura a lo mejor a la pregunta y te la metías en el temario, ¿no? En decir, mira, la has cagado aquí, Sí. no la cagues. Cositas así. Iba Hostia, qué como bueno. intentando... Y después ya cuando se me quedó un poco corta la plataforma, y metí otra plataforma y después metí cada vuelta un examen. Una simulacro. Sí, no. Ahora voy a ir a eso porque cuando lo he visto, o sea, cuando lo he visto apuntado de Marfil, he dicho, espera. Hacía simulacro cada 2 semanas. Ahora te pregunto. Los test, estos, sobre todo las primeras vueltas, ¿cómo los configurabas? ¿Hacías modo estudio, modo examen? O sea, el modo estudio te van apareciendo como por tarjetas y te van retroalimentando al instante. Modo examen te aparecen todos de golpe y te los corrigen al final. Ah, pues no, modo estudio. Modo estudio, ¿no? Te va diciendo si bien o mal. Modo examen. No me ¿Sí? decía bien o mal. Me salía al final la nota. Al final del todo la nota. ¿Y dificultad jugabas con ella o siempre aleatoria? Aleatoria. Y siempre los temas que fuese a ver ese día. Sí. ¿Cuántas preguntas? Depende del día, hace bastante. Una hora. Una hora. Puedo hacer 100, 150 todos o más. Los días, más, 100, 150 preguntas. O más. Sí, o más. O 200. Y cuando configurabas el test, esto te pregunto porque soy muy curioso. O sea, ¿medías todos los temas que ibas a estudiar ese día o hacías como, vale, voy a hacer 30 preguntas de este tema? O 50 preguntas de este tema. 50 preguntas de este. 50 preguntas de este. Me lo separaba. Y priorizaba los que veía que sacaban menos nota. Vale. Y después metía los que en ese día me iban a resultar como más fáciles. Vale. Iba de más complicado para mí a menos. Vale, sí, empezar por lo duro, ¿no? Y luego ya... ¿Y en algún momento llegaste a mezclarlos? No, porque utilizaba los simulacros. Bueno, claro, si es que luego sí, si empezaste con simulacros, efectivamente. Cuéntame eso. O sea, porque tú, claro, empiezas a dar vueltas de 2 semanas, estás metiendo 100, 200 preguntas todos los días. Sí. ¿Tu nota, qué nota sacabas ahí? ¿Simulacros? Sí. ¿Vuestra plataforma? O sea, en la el, primera, en el ranking. Segunda, tercera. En el ranking estabas top 3 siempre. Sí. ¿Vale? Los últimos meses sí. ¿Te picabas mucho con eso, por cierto? Sí. Sí, ¿no? Vale. Había un chaval, creo que era un chico, que siempre me quedaba por encima. Digo, ¿quién es este tío? Y lo buscaba en convocatorias. Yo, ¿quién es este tío? Y digo, pues bueno, espero que haya entrado. Veías ahí un nombre, ¿no? Carlos, ¿no? Y te ibas en listados de admitidos y decías, Carlos, enséñame todos los Carlos, ¿no? 9,98, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, tío? No te picas. Encima te sale así, el ranking. Sí. Está hecho para... O sea, hay 2 tipos de opositores. Hay gente a la que le genera ansiedad, que prefiere no verlo, entonces como que se lo escondemos, no pases por ahí. Y luego hay gente que está, Dios, que quiero quedar lo más arriba posible y le flipa, le empuja. Sí, ¿no? a mí me puso. Qué bien, valero. Te iba a preguntar, estás a vueltas de 2 semanas, estás haciendo test, te vas viendo arriba, pero te queda un huevo para el examen. Te queda muchísimo. A lo mejor te quedan 7, 8 meses para el examen. Si en ese momento te dicen, oye, te examinas mañana, tú dices que sí. Pero ¿cómo vives? No, ¿eh? ¿No? No. ¿Por qué? Como que siempre quería alargar un poquito más. Tenía la sensación de no estar... ¿Perfeccionismo? Sí, o querer sacar lo máximo posible. Yo era consciente que llevaba 1 año y poquito apretando al máximo, pero digo, si me das un poquito más, ¿Sí? suele pasar, un mes más, dame un mes más. ¿Nunca llegaste no había cambiado nada. ¿No acumulaste fatiga? Me organicé muy bien. A nivel de fatiga, me sabía regular. Cuéntame cómo planificaste ese segundo bloque. El primer bloque ya me lo has contado. Sí. 3 meses, primera vuelta, maquetación. ¿Cómo haces la transición de eso a 7, 8 meses, más o menos? Cuando acabé con Marfil, más o menos. Eso es. De planificación ya de cara al examen, 7, 8 meses en las que le estás metiendo velocidad, estás haciendo muchos test y luego de repente empiezas a cambiar a simulacros. Cuéntame eso. Esa transición. Pues un poco cuando lo dijo Marfil. Dijo, tenéis que empezar a meter simulacros, no sé qué. Y yo dije, vale, pues no hay problema. Pues lo meto. Y entonces me hice una planificación de esos 6, 7 meses que faltaban, 7 o así. Meses que faltaban, me hice no más, 8. Desde septiembre hasta mayo. Sí. Hice una planificación general. Entonces me hice como de esto de las vueltas y cada vuelta un simulacro. Y yo los días de esos 8 meses tenía marcados cuando iba a hacer simulacros. Son preguntas mezcladas, diferentes temas. No, los simulacros eran exámenes anteriores. Vale. O simulacros de la anterior promoción.
Como Vale. que había rescatado exámenes. Pero que no te haces un test de 30 preguntas de un tema, sino que te haces un test de muchas más preguntas y de varios temas. Sí, claro, son 105 preguntas. Y tienes que entrenar el saltar de un tema a otro en medio Exactamente. del examen. Eso era también lo que intentaba Eso es. hacer, porque al final yo de 8 a 9 yo hacía preguntas del mismo bloque, entonces yo ahí no cambiaba el chip, pero sí que empecé a decir, ya necesito tirar a ir cambiando de temas, para que mi cabeza se vaya acostumbrando. Y lo acepté. Al final ofrece un poco de resistencia en algún momento la cabeza y dice, oh, esta pregunta, ¿de qué tema es? A veces me ha pasado, digo, ¿esta pregunta? O sea, la sé, pero digo, no sé ni de qué tema es. Claro, Ya la contesto y claro. tiro. Entonces empecé a hacer simulacros de exámenes puros. Me cronometraba, había el tiempo y había revisión. Después lo ponían con un compañero, un chaval que conocí en Telegram de Barcelona. Entonces hacíamos Os lo un hacíais a poco... la vez y Sí. os corregéis, qué guay. Yo fallaba una, daba mis feedback de por qué había contestado esta, lo Cada- mismo, ¿Cada 2 semanas o cada semana? cada 2 semanas. Cada 2 semanas, cuando terminabas, ¿no? Como la vuelta, Sí. simulacro. Sí, como un poco para hacer... ¿Dónde estamos? ¿Tenías algún protocolo? O sea, te lo hacías en casa y ya está. Me imagino ahí unas velas mirando al horizonte. No soy muy de eso, ¿eh? Me gusta improvisación, o sea, que salga natural. No, tenía un boli, eso sí, el boli de los exámenes, ¿Vale? y la pulsera de mi pueblo, ya está. ¿Qué aprendiste en los simulacros? Pero al final los simulacros que hacía en casa me lo tomaba un poco como los test que hacía de 8 a 9. Como rascar preguntas que no sabía y fijarme en cositas, en temas donde fallaba e introducir esas preguntas allí. Vale. O sea, simulacro es muy de identificar Sí. ¿Dónde, datos que no te sabes. sí, y en qué temas, pues más floja. ¿Y Yo la nota? constantemente, sí. La nota... La nota me molestaba. A ver. Vale. Porque tú al final pues, te vas poniendo, vas mejorando, tal, no sé qué, y cuando algo, o no mejoras mucho, yo qué sé, sacas un 8, y después sacas un 8,2. 8,2. Bueno, no pot ser, esto no pot ser. Yo lo que hacía era mucho análisis de todo lo que hacía. Era muy crítica y muy dura. En plan, cogía la pregunta y directamente la ponía. Y esta pregunta, aunque si la ponen, a mí eso no se me escapa. Y eso con todo. Con las plataformas y tanto con los simulacros. Entonces al final quedó siendo un cuadro bastante abstracto lo que es el tema de los apuntes. Porque iban ahí Claro. entrando preguntitas, no sé qué, no sé cuán. O sea, llegó un momento que, claro, ya te habías hecho con el temario de Ninja, ya te habías hecho con los test de Ninja, ya te habías hecho en el ranking, tú te veías arriba con 9 y pico, y tú veías que aún quedaban meses y dijiste, voy a seguir ampliando. Voy a meter más temario, voy a meter más preguntas, voy a meter más simulacros, voy a meter más, ¿no? Porque tenías la capacidad ya no solo de gestionar la velocidad, sino que encima podías gestionar más volumen. Es un temario abierto, entonces nunca termina, ¿no? Por decirlo así. Entonces, claro, yo normalmente suelo recomendar oye, quédate en uno, da igual el que sea, pero quédate en uno y domínalo a muerte. Es decir, no compres 7 temarios y estudies uno, ¿no? No vale de nada comprar temarios de más si no te lo vas a estudiar. Pero en tu caso, tu temario ya lo controlabas y dijiste, vale, ahora sí puedo seguir ampliando, digamos, en horizontal, ¿no? Puedo no solamente profundizar, sino que puedo seguir ampliando. Cogí uno más, porque, bueno, me informé un poco de cómo eran los temarios y vi un poco lo que a mí me iba a ir bien. Sí, es interesante. Entonces, y al final, la pregunta que me suelen hacer cuando apruebas es, ¿y de qué academia has estudiado? Yeah. Digo, allí estás. Estas son las que más estudia la gente. Sí. Mira a ti qué formato te va mejor. Porque hay algunas que te dan un libro y tú te lo gestionas. Hay otras, yo cogí Vomero Ninja porque eran vídeo y porque yo me lo podía gestionar completamente libre. Grabar, no tenía que depender. Sí, eso es. No tenía que depender de nadie. Al final también estaban las técnicas de estudio. Entonces, esos fueron mis motivos. Tú puedes hay gente a la que no le encaja. Tú puedes tener otros. Claro. Válidos, completamente válidos. Pero a mí que me marquen un ritmo porque me dan clases cada semana o tal, a mí no me iba bien. No quería eso. Yo quería acabar cuanto antes y empezar a darle cuanto antes. Entonces yo por eso cogí Ninja. Después cogí otro temario, hice un poco, pero ya está. No cogí más y tampoco cogí mucho más porque veía que no iba a sacarle provecho y me iba a meter un poquito en berenjenal. Sí. Ir a repetir mucha información todo el rato. O sea, al final el 90%, o sea, da igual el temario que cojas, el 90% es común a todas. Sí. O sea, alguna tiene sus pinceladas, ¿no? Nosotros apostamos por un lado, ellos por otro, tal, pero el 90% es común. Entonces, también llega un momento en el que comprar más cosas o estudiar de más fuentes no implica dominar mejor los que ya tienes, ¿no? Hay veces que es mejor no abarcar más y
mantener lo que ya tienes más tú, que estabas viendo que estaba dando resultado. Sí, yo veía mucha gente que se liaba en agrandar mucho y en preguntas que no tenían como ningún sentido, en plan, te alejas tantísimo Sí. lo que se tiene que saber, que te lo sepas de pe a pa. Domina bien esto, Sí, y luego ya... cuando lo domines perfecto ya nos Sí. metemos en pies de página, ya nos metemos en fumadas que caen una vez de cada 3 convocatorias, en cosas así. O sea, había gente que iba ahí, Sí, iba a las eso pasa fumadas y después, ¿qué pasa? Que no entraron. Ya. Y luego el core es donde lo fallas. Sí, de ahí es donde tienes que poner toda tu O sea, energía. la eterna discusión en grupos de WhatsApp de opositores es esa, ¿eh? Nosotros teníamos ¿te acuerdas antes que te he dicho de los 6 que éramos de nuestra promo? El de nuestro grupo, uno suspendió el que hacía eso. Yeah. Suspendió el que estaba todo el tiempo haciendo combinaciones de datos rarísimos, de que no sé qué página pone esto y en la otra tal, y decíamos, tío, o sea, me has hecho una pregunta que me has destruido, que llevo 5 minutos pensando que solo tiene solución en tu cabeza. Yeah. Y luego me estás fallando un dato que es evidente, Sí. que todo el mundo lo vamos a acertar y tú no. Sí. Entonces, claro. A veces te nublas. Cuando es temario abierto, pues te nublas, te puedes nublar fácilmente, ¿eh? Y te puedes dejar arrastrar por este tipo de preguntas que dices tú. Pero hay que coger y decir, no, yo voy a lo mío y voy haciendo. Yo tendía a eso, lo que pasa es que lo tenía identificado. Entonces, no, en cuanto a mí me llaman a veces el arqueólogo, porque estaba ahí como excavando, ¿sabes? Hasta llegar hasta el dato más profundo, más raro, no sé qué. Entonces, cuando decía arqueólogo, digo, eso es verdad. Vale, no me meto más. Y sigo. Porque te puede envenenar. Sí. Te puede envenenar y te puedes creer que todas las preguntas son así cuando es así 2, 1. Exactamente. Sí, después es eso. O sea que no ganas la plaza ahí. Fumadas hay. En todas las que hay que acertar y que la mayoría de la gente que pilla acierta. Y fumadas hay, lo que pasa, que tú aciertes en que una de tus fumadas sea la que salga en el examen, eso es muy improbable. Ya. Es muy improbable. Sí. Pero yo me centraba en todo el temario que tenía, tragármelo. Todo. ¿Qué tal las físicas? Pues... Porque venías de INEF, entonces entiendo que te entrenabas y que tenías... Sí, ese añito que estuve con el doctorado no entrené prácticamente. Ya, yo me imagino, ¿no? No había tiempo de ni cabeza de nada. O sea, tenías casi más cuerpo de investigadora, ¿no? que de entrenadora, ¿no? Sí. De deportista. Sí. ¿De qué deporte vienes tú? Pues yo he hecho varias cosas. He hecho triatlón, he hecho fútbol, gimnasio he tocado durante toda mi vida prácticamente. ¿Gimnasio fitness? Sí. ¿Vale? Sí, más. Con mi padre. Con Vale, 15 empecé, con mi padre en el gimnasio. Y lleva uno de estos de old school, Sí, rudimentario. culturismo, ¿no? Donde las mancuernas están oxidadas. Sí. Y era yo la Esas chiquilla. Son buenas las que sí. Era yo la chiquilla. Eran todo hombres y yo, que tenía 15 años. Y salíamos del cole y nos íbamos a entrenar. Pero lo dejé bastante y después, sí, no. Quería un chiquillo. Me cogió a mí. Me cogió a mí y me hizo un poco a fútbol. Pues él tenía ilusión. Bueno, pero eso te ha servido. No, a mí bien. Qué guay. No, ningún problema, la verdad. También compartías tiempo con tu padre. Sí. Eso mola. Sí, sigo. Ahí seguimos. Está en otro gimnasio, pero bueno. No pasa nada. Pero seguro que está orgulloso. Sí, contentos. La verdad que sí. Y eso, ¿qué te decía? El entrenamiento. Entrenamiento sí. Cuando aterrizas en las oposiciones, tal. Yo cogí a mi colega, el Félix, y le dije, ven para acá. Le dije, pasa esto. ¿Félix quién es? Eres mi entrenador. Vale. Y amigo. Y le dije, yo estoy en esta situación. ¿Tú cómo ves esto de bomberos? Y me dijo, si es lo que tú quieres, para adelante. Y yo, pues necesito que me entrenes. Y me dice, vale, pásame las pruebas. Las pasé. Y el tío, la primera semana, yo después de estar casi un año sin entrenar, me puso 9 entrenamientos semanales. 9 entrenamientos semanales. Doblaba entrenamientos. Doblaba. Hostias. Sesiones al día. Varias. Y esto de doblar entrenamientos, ¿con quién lo hablé? Cualquiera que vea el vídeo en YouTube me lo va a decir porque juraría que lo dije en un podcast. ¿Mati? ¿Puede ser? Hablé con alguien en el que le dije que yo siempre he recomendado no doblar entrenamientos en oposiciones. Hasta que hablé con una chica. Y dije, coño, tiene sentido. Si te cuesta mucho más las físicas, tiene sentido que dobles. Porque claro, tienes que entrenar más. Entonces... ¿Son más cortos? Claro, sí. Pero más intensos. Eso es. Entonces, bueno, cuéntame eso. 9 entrenos. Claro. La primera semana, vale. Así, pero dice, vale. La segunda, la tercera, y le llamé, es de Mallorca. Y escucha, tío, digo, que tengo que estudiar. Es que me paso la mitad del día entrenando. Por eso no recomiendo entrenar doble. Claro, digo, es que me quita mucho tiempo de estudio. No eres un deportista, eres una opositora. Me quitaba mucho tiempo de estudio, mucha organización, como mucho foco también. Entonces se redujo a 7. ¿Todos los días?
¿O descansabas algún día? Hubo épocas en todos los días, hubo épocas que descansaba un día. Sí, a lo mejor descansaba, o sea, todos los días, pero había sesiones más suaves, tal, ¿no? Suavidad no era lo suyo. Tampoco lo tuyo. No, no, no. O sea, que Él hacía su trabajo. se junta las hambres con las ganas de comer. Y yo por eso se lo dije a él, porque sabía que era el que me iba a apretar. Porque yo sabía que yo podía entrenarme a mí misma, pero sabía que no lo iba Ya, sí, que sí, lo que sí. no me gustara no lo iba a hacer. Y estuve un tiempo entrenándome yo. No, Y yo no lo recomiendo. Duré poco. Por eso dije, Félix, me va a hacer así y voy a tener que ceder. También por amistad, ¿no? Al final también cedes un poquito porque Sí, dices, sí, sí. "Ay, voy a entrenar, que me la ha puesto él". Y al final, pues tuve una lesión en la rodilla. Bueno, no fue lesión, fue muscular, pero me afectaba la rodilla. Y dejamos ¿Tendinitis o algo así? No, vasto intermedio, se me carga Vale. mucho. Y como tengo debilidad en tibial y en glúteo, como que, y mis pies hacen pronación, me pincha la rodilla. Entonces, fisios... Típico valgo de rodilla, ¿no? Hacia adentro. Sí, más pies, es muy sutil, Vale. pero vamos, no veas Sí. cómo me deja. Entonces, podóloga, fisios y a saco. Y estuve un tiempo sin correr, un par de meses, y después tuve que volver a correr. Con dolor. Esto en los 7 meses estos que se están acercando al examen. Sí, porque yo fui a hacer una ruta de montaña. Vivías con tus padres, entiendo. Sí. Qué bien. O sea, tuviste las circunstancias positivas como para poder Sí. meterle a Yo fuego. trabajaba un día, el viernes. ¿De qué? Trabajo en un hospital psiquiátrico, sigo trabajando en un hospital psiquiátrico dando Vale. terapia de ejercicio físico a pacientes Vale, bien. con problemas de salud mental. Y después también empecé a trabajar con vosotros, más Sí, adelante. Sí, eso es, luego nos meteremos. Entonces, yo este día lo tenía bloqueado, estudiaba por la mañana y entrenaba cuando salía de trabajar. Vale. O sea, todo el día. Vale. Y... Pero bueno, el resto de días los tenías libres y podías entrenar, Sí. podías estudiar y Sí. podías... Esto encararlo. si no tienes un colchón de dinero y si no tienes una facilidad de estar con los padres, Sí, dificulta. se dificulta mucho. Y al final también busqué, ya no tanto mi comodidad de, por al final, bueno, pues te vas a ir sola. Sí, pero es que esto tiene unas consecuencias. Es que no me puedo tirar tanto a la OPO, porque tengo que trabajar mucho más, claro. Sí. Me tengo que costear. Entonces decidí renunciar a ciertas cosas para centrarme en la OPO. Y una de esas fue vivir sola. Entonces cogí, papás, hay esto, yo me hablé con ellos, digo, hay esto, ningún problema. Qué guay. Entonces, vuelta a casa. Qué guay. Y mejor, porque claro, también venía de una etapa dura, ¿no? Necesitaba un poco de casita. Y muy bien, ningún problema. Todo facilidades. Tengo mucha suerte. Y me he podido organizar. Al final, es lo que te he dicho al principio. ¿Qué herramientas necesito para que esto sea lo mejor y lo más fácil posible? También a nivel mental, ¿eh? Digo estas. Hay gente que tiene... Porque el tema de las circunstancias, yo me he encontrado de todo. Me he encontrado gente con circunstancias favorables y gente con circunstancias pues, muy desfavorables, ¿no? Sí. Y luego también me he encontrado actitudes. Ya. Es decir, gente con las circunstancias de cara, Sí. tocaban los huevos, no hacían nada. Y luego gente con las circunstancias de mierda, horribles, eran capaces de sacar horas de donde no las había. Sí. Yo tengo compañeros de la oposición con críos, curro full time, jornadas partidas, pues que se levantaban a las 4, estudiaban 1 hora, luego entrenaban como podían y iban sacando horas y rascando horas, y cuando iban al cole a recoger a los niños, pues si tenían 15 minutos en el coche esperando a que saliesen, pues 15 minutos estudiando, y a base de pequeños bloques, ¿no? Pues al final acumulaban 4 o 5 horas al día y era increíble, ¿no? Y luego gente que tiene todo el día libre estudia 2. Entonces, no es solo las circunstancias. Es decir, yo me puedo adaptar un poco a las circunstancias para que sean lo más favorables posibles, pero tú las has apretado. Sí. O sea, has dicho, o sea, me las voy a ordenar y ahora le voy a apretar. Sí, porque no había excusa. Pero yo todo me lo he tomado así, ¿eh? En la vida. Qué bueno lo de no había excusa. O sea, no podía excusarme de ninguna manera. Entonces... Y encima, teniendo toda la responsabilidad que tenía también con mis padres. Sí, claro. Que no era solo mía. Están financiando, ¿no? esa oposición, ¿no? Bueno, me lo financié yo. Por suerte pude no recurrir mucho a ellos, pero la gran mayoría, el 90%, el 95% me lo he pagado yo, por suerte. Pero sí que había una responsabilidad ahí también. Claro. Porque he dejado algo de hacía muchos años que perseguía por otra cosa, que de repente va a venir, pues sí, aquí no hay excusa ninguna. Y te digo, no le quité, por la facilidad que había de la reserva de plazas, no le quité ni una hora de estudio, ni una hora de entreno, ni de nada. Para ti la reserva de plazas, ese 40%,
no era relevante a la hora de prepararte la oposición, te daba igual. O sea, es decir, yo le voy a apretar a muerte. Yo todo me lo que leí las pueda. bases cuando acabé la UPO. O sea, yo sabía que estaba ahí, en algún momento leí cómo iba, tampoco me enteré mucho, porque la gente tampoco se enteraba mucho, ¿Sí? y dije, yo no quiero saber nada de esto. O sea, no quería influenciarme para no bajar nada de mí. Sí. Entonces, al final, pues cada cual se lo tomará como quiera. Yo es mi forma de hacer, pero también considero que mi forma de hacer ahora es mi forma de hacer en la escuela y en el trabajo. Y como yo actúe en una oposición, será mi forma de actuar luego. Mm. Entonces, aquí no hay... Eso es como... Esto se lo escuché a uno de los primeros en la anterior convocatoria, la mía. Que en la anterior convocatoria, la mía, sacaron primero, se estaban hablando de que iban a sacar 60 plazas y sacaron 15. ¿Vale? Entonces todo el mundo dijo, hostias. Y él dijo, hay 15. O sea, yo me voy a quedar una. O sea, vosotros discutís, pero yo me voy a quedar una seguro, ¿no? Y me da igual el número de plazas, ¿no? Entonces él se lo tomó así, yo lo escuchaba cuando era un pipiolo, ¿no? Y yo lo escuché y decía, joder, qué valiente, ¿no? ¿Qué tal? Luego efectivamente ampliaron plazas y ya fueron las 60 y pico que se hablaban. Y él quedó de los primeros 3. O sea, lo hizo muy, muy bien. Y es como el típico debate de cuántas plazas salen. ¿Vale? A mí me daba igual. O sea, cuantas más, mejor. Pero yo me iba a preparar a muerte, saliese en 10 o saliese en 120. Sí. Entonces, ese espíritu que tenías tú de, oye, yo sé que hay un 40% de plazas, pero si no lo hay, me da igual porque voy a pillar igual. O sea, voy a lucharla y voy a quedarme lo más arriba posible. Es que no es únicamente eso, es... Aparte no lo controlas. No, aparte que no lo controlas, es... Yo lucho con todo, saldrá como saldrá, pero yo todo lo que he luchado me lo llevo a la siguiente. Porque si tú vas a medio gas, a la siguiente vas a medio gas. Ya. Saca. Entonces no vas como a progresar si tú siempre vas así o te lo tomas así. Es mi forma de verlo. Y también yo siempre vi que yo me preparaba para una OPO, pero mi cabeza era prepararme para un trabajo. Yo no pensaba tan ¿Sí? como mucho, sí, yo no pensaba como mucho... Pensaba en la prueba, ¿vale? Porque yo estaba haciendo eso todo el día. Pero sí que todo el trasfondo de esa prueba yo ya lo enfocaba al trabajo. Curioso. O sea, te enfocabas mucho en bomberos. Sí. En yo ahora voy a opositar bien, para entrar a la escuela bien, poder aprovecharla y entrar bien en prácticas. Lo mejor que pueda. Al final Curioso. esto es como vaya un poco. Sí. Una OPO. Yo no, yo me enfocaba mucho en la OPO. Yeah. O sea, yo sabía de que iba a bomberos y sabía que opositaba a bomberos, pero yo era full oposición. O sea, es como, ya me preocuparé de bomberos después. Primero quiero aprobar. No, sí, eso sí. Primero quiero, o sea, pero full, ¿eh? O sea, yo no corro para ser bombero, yo corro para mi 2000, nosotros tenemos un 2000, o corro para la Kuznavet, o corro para, no corro para luego en una intervención, tal. No, yo corro para probar. Curioso. O sea, tú te enfocabas mucho en bomberos, Sí. en cómo ibas a hacer luego todo lo que estabas aprendiendo, ¿no? Y todo el trabajo que estabas haciendo, el sacrificio, las físicas, todo, lo ibas a ser capaz de transferir luego a la posición. Sí, por ejemplo, yo nunca he dejado. Al curro, perdón. Yo no he dejado de entrenar. Entreno más duro, Bien hecho. incluso ahora. ¿Por qué? Porque entro a la escuela. Sí, claro. Y en la escuela pues te van a exigir. No, y que es una profesión física. Exactamente. O sea, me refiero que no hay que despistarse. O sea, la OPO te da unas herramientas, te da un nivel, pero después hay que subirlo. Hay mucha gente que, recuerdo, que decía gente, pero que habéis dejado de entrenar. O sea, que seguís entrenando después de la OPO. Yo sí. Sí, por supuesto. Yo tú no. Yo malamente. Vamos mal. Sí. Vamos mal si esta es como te tomas tú esta responsabilidad, porque yo considero que este trabajo es mucha responsabilidad. Sí. Yo así me lo tomo. Entonces creo que la responsabilidad es individual, después dentro de un equipo será colectiva, pero yo tengo que hacer mi parte. Entonces yo me aseguro de cada día hacer mi parte. O sea, es probable que a lo largo de tu vida laboral en algún momento te enfrentes a alguna situación en la que la vida de otra persona dependa de tu preparación. Sí. Entonces, te tienes que preparar, Sí. obviamente. Como yo exijo a mis compañeros y compañeras, yo me exijo a mí. Claro. Porque yo quiero eso al otro lado, ¿no? Entonces, yo creo que es un mínimo. Muy bien. Para mí es un mínimo. Me gusta. Yo lo veo así y lo vivo así. Fíjate, cuando alguna vez ha salido el debate de la vocación, yo hablo mucho de la profesionalidad. Es decir, se exige mucha vocación a los opositores y se les exige poca profesionalidad a los bomberos. Y a mí la vocación me da igual. O sea, yo lo que quiero es que seas buen profesional. Me da igual si te sale de dentro o no. Yo lo que quiero es que entrenes, que aprendas, que seas un bombero muy técnico, que aprendas la profesión, que sepas, que te joda hacer las cosas mal.
que llegues al parque después de una intervención que ha salido mal y te esfuerces en aprender. Y eso, no sé si la palabra es vocación, pero sí es profesionalidad. Sí. Pues te veo que en tu caso tienes como ganas de hacer un buen curro y de ser una gran bombera, una gran profesional. Guay, me gusta. Sí, sí. Estoy A mí es orgulloso, que la vocación es como un término que se me queda un poco efímero. ¿No? Entiendo el término, Sí, pero el concepto y cómo lo sientes me parece un poco que a mí no me llegó, porque como nunca me vi reflejada en eso, como nunca sentí que pudiera yo tener ese tipo de vocación. ya. Entonces, o sea, yo no sé si siento por vocación, yo sé que quiero estar a Quiero tope. hacer las cosas bien. Exactamente. Eso es. Y para eso estoy, y para eso he pasado una OPO y firmas un contrato como funcionario para hacer las cosas bien. Pero claro, esa vocación de la que se habla, pues no sé si se llega, no se llega, no tengo ni idea, la verdad. Ese sentimiento es Yo me enamoré de bomberos el primer día de formación en AENA. Yo entré primero en AENA y luego en Comunidad de Madrid. Yo no conocía bomberos, no tengo familiares ni amigos ni nada. Bomberos. Entonces yo me enfoqué en opositar y a probar, ¿no? Entonces cuando aprobé AENA, el primer día de formación, cuando cogí la lanza por primera vez y disparé agua, hicimos una maniobra de tendidos de mangueras, tal, y luego hicimos una maniobra de rastreo. Dije, hostias, este es el mejor curro del mundo. O sea, recuerdo ese día, pero yo el amor por la profesión lo adquirí ese día, cuando ya había probado. Entonces, probablemente tú ahora en la escuela vas a coger todo eso. Yo recuerdo el primer día de entrar en el parque de Tarragona. Nos dejaron, bueno, los bomberos de allí, majísimos, nos hicieron un simulacro de una de las pruebas de oficios. Sí. Que esa ahora es una prueba importante dentro de la OPO, dura. Y nos hicieron sanitario, porque son bastante expertos, un par de ellos, y fuimos los 5 compis allí y íbamos entrando uno en uno y nos iban haciendo un simulacro. Y me acuerdo de entrar el primer día allí en parque y emocionarme. Estábamos todos un poco emocionados. Todos. Estábamos todos un poco... Hola. Hola, ¿qué tal? Tocando así. Me tocó un fotos bombero. Con coches, fotos con coches. Sí, yo me hice fotos. Me tocó un bombero el hombro. No me ducho una semana, ¿no? Bueno, es que el novio de una compañera era bombero, entonces ya lo conocía. Pero sí fue ese momento de decir, aquí, ¿sabes? Qué guay. Quizás ese sentimiento que busqué en otro lado y que buscaba como de sentirme en un sitio, yo en un sitio. Y en ese momento lo sentí. Espero sentirlo. Sí. Lo voy sintiendo, mientras estoy con mis compañeros, hacemos cosas, tal. El otro día, que había mucha gente en la manifestación, ahí lo sentí. Y formar parte de algo y de un sentido. Entonces, no sé, haber sido igual de bien. ¿Cómo encaraste el último tramo de cara al examen? Ya ves que publican fecha de examen, quedan pocas semanas. ¿Cómo encaraste esa parte? Relajando. Llevaba recorrido. Relajando. Vueltas, mucha velocidad, mucho simulacro, es decir, no te pillaba de cero. No bajé pistón. Quizá empecé a darle menos prioridad a lo que es legislación, porque ya sabía que iban a haber pocas preguntas y iban a ser sencillas. Sí. Por lo menos eso siempre había sido así y no cambió. Entonces empecé a enfocarme más en los temas que me costaban. Priorizaba un poco más, pero no cambié gran cosa. E intentaba ir un poco más descansada. Dejar un poco. Priorizabas el descanso. Un poco más de aire. Bueno. No mucho más. La verdad es que no mucho más. Pero sí que yo sentirme un poco más tranquila en ese sentido. El trabajo está hecho, no apretemos porque si no te puedes pasar de vueltas. Bien. Y sobre todo con confianza. Yo fui con confianza al examen. Salió bien. Salió bien. Podría haber salido mejor. Creo que eso te lo puede decir todo el mundo. Todo opositor te puede decir estas 2 preguntas, estas 3 preguntas. Pero quitado eso, fue un año de estudio muy intenso, pero bueno, fue una buena nota. ¿Tenías un protocolo claro ese día, el día del examen? Creo... no sé si lo preparé con Marfil. O sea, yo era súper enfermo con el tema de protocolos, lo tengo. De hecho, hemos subido un vídeo hace poco en YouTube donde cuento un poco todo mi protocolo, ¿no? Cómo me planificaba yo. ¿Tenías alguna manía, alguna cosilla, algo que...? No, yo llevaba mi boli de los exámenes y ya está. Y yo ahí se acabó. Qué guay. Las bragas. Sí, todos los exámenes. Bragas de la suerte. Las mismas. Todos. Es lo único. Boli y la pulsera, por supuesto. Yo llevo calcetines de diferente color. ¿Qué esto pasa? Que la gente tiene como su cosa fetiche. Porque había una compañía que también le pasaba lo mismo que a mí. Y un boli
Yo tengo el boli, un BIC, Mm. un BIC que quemé en selectividad, quemé en un extremo en selectividad y está un poco doblado. Pues es mi boli de los exámenes. Yo no lo he vuelto a utilizar. Donde yo le cambio, es un BIC, entonces el cristal sigue siendo como el Sí, mismo, lo que le cambio es la claro. tinta y ya está. Sí, sí. Yo cogí el boli de la universidad en la que trabajaba, como para recordar donde no quería volver. O sea, como recordar el pasado, ¿no? Sí. Y tirar para adelante. ¿Qué tal Y salió? utilizaba ese boli. ¿Qué tal salió ese examen? Uf, ¿Cómo salía con muy malas... quedaste? O sea, sí, ¿Notas? no, que saqué... Si no hubiera 40% de reserva, yo hubiera pasado el corte. ¿Vale? No hubiera quedado de las primeras, pero bueno, hubiera pasado el corte. Salí con mala sensación. ¿Por? No lo sé. Quizá con muy mala sensación dije, he suspendido. Y yo, claro, haciéndome una olla, después ya cogí el examen y empecé a mirar preguntas por internet. Todas, cada una de las preguntas. Y vi que no había drama, como tal, como que me había montado. Y después también me favoreció bastante las preguntas que quitaron. Me subió un par de 3 décimas o así. Entonces, bueno, pues bien. Pero no salí, quizá era por la incertidumbre, quizá era por el ambiente, no salí satisfecha, porque como tampoco sabes nada. En plan, son preguntas tan diferentes a lo que yo estoy acostumbrada, no salí contenta, pero después fue bien. Eso Un es muy poco, mítico, ¿eh? no me ha pasado en la vida. Ya te lo digo que no me ha pasado en la vida. Yo no soy así. Yo decir mal y mal, y Sí. bien y medianamente bien. No eras de las de, No. "Buah, que más me ha salido No. 9,8". Nunca. Yo nunca he sido una persona... Nunca saco buenas notas. Solo en el máster. No saco buenas notas sin nada más en mi vida. Y después en la OPO, supongo que en el centrarme saco las notas bien. Claro, es que a la OPO has aterrizado. En el examen, ¿cuántas vueltas le diste al examen? Pues acabé y le di una. No me dio ¿Una tiempo más. vuelta? O sea, ¿Una vuelta? la vuelta del examen y una. Ah, vale, dos. Como una Vale, revisión. sí, Sí, como una primera y una sí. segunda. En la primera que preguntas fáciles y luego las que dudabas, No, pues todo. de cara a la siguiente. Tú fuiste a saco. Pregunta por pregunta. Sí. Si alguna dudaba mucho, no la contestaba, la contestaba y digo, ya luego veré. Pero no suelo darle muchas vueltas. Si dudo y la primera impresión me convence más o menos como otras, me quedo con la primera. Porque quizás es más probable que esté en lo correcto. Sí. Entonces, pero yo fui a todo. No predije nada. ¿Te dejaste alguna en blanco? Sí, bastante. Tiré de estrategia por ahí. No quería... Muy francotirador, ¿no? Muy de... Sí, tal cual. Yo las que acerté, creo que fallé 3. Todas las demás, bien. No quería regalar puntos fallando. Y sabía que me jugué 2 fallé. Y sí. Y digo, prefiero pecar de no hacerme lo complicado, que no venga y sacar menos de lo que podía haber sacado. No arriesgué mucho. No lo pensé, ¿eh? Creo que fue un poco como fue el examen. No me noté con esas preguntas cómoda, no las vi claras y dije... Algunas no las vi claras directamente, ¿eh? Dije no. Sí, pero me parece curioso que, o sea, que tu aproximación al examen fuese de una única vuelta más un segundo repaso y ya está. O sea, normalmente, yo por ejemplo di 4. 4. Una primera es simplemente rápida para saber un poco cómo es el examen. Una segunda vuelta ya de preguntas fáciles, me quito el 50% de las preguntas. Luego una de medias, me quito otro 30%. Y luego me quedo un 20% para la última vuelta, que es de preguntas complicadas. Y eso lo había entrenado un montón. Claro, eso no lo practiqué. Quizá hubiera sido una buena estrategia de hacer. Pero ahora, yo como hacía tantos tests y tantas cosas cada día, mi cabeza iba como muy ya rodada en ese sentido. ¿Puede ser que te enfocases mucho en el temario y en las preguntas falladas y poco en la propia ejecución del examen? Puede ser. Sí, puede ser. Pero hubiera podido trabajar un poquito más cómo gestionar el examen como tal. Yo tiré por ahí. Pero bueno, o sea, el resultado fue bueno. O sea que... Sí, no fue mal. No me la quise jugar. ¿Vale? Porque sabía que quizá tenía más que perder que ganar. Entonces dije, voy a asegurar. Y por eso quizá me fui con mala sensación. Porque como dejé bastantes, Sí. dije, uff. Y no solía hacer, o sea, no lo hacía. Porque, bueno, claro, yo los simulacros hacía todo. Y aquí dije, vamos a calmarnos, que esto ya no es un simulacro.
y vamos a intentar sacar una buena nota, que si me la juego tampoco se quita mucho, ¿entiendes? Ya, De 4 preguntas falladas te restan una. Pero bueno, que ya es bastante. bueno, Sí, ya es, sí. ya es. O sea, matemáticas te sale favorecedora, pero Sí, quita. tienes que acertarla. Mm. Entonces, en ese momento decidí que no. Quizá con una estrategia previa hubiera sido mucho más... O sea, yo lo habría probado. Como estás haciendo simulacros cada 2 semanas, Mm. pues habría probado diferentes estrategias para ver cuál te Ya. encaja mejor a ti. Mm. Y fíjate, si tú estabas sacando mejores notas en los simulacros que el día del examen oficial, a lo mejor fue por eso, por un cambio de estrategia ahí en el último momento, ¿no? Hice un simulacro presencial de una academia Sí, en la misma UAB, donde se hace el examen oficial, y saqué más o menos la misma nota que el examen. sí, o qué. Sí. Sí. Después en casa sacaba mejores notas, pero, Bueno, pero eso es normal. sí. Eso es normal. Pero me refiero que quizás, encima también jugamos con el hecho de que la academia lo pone más fácil que el examen oficial. Ujú. Entonces, los simulacros de academias Sí. suelen ser más fáciles. O sea, nosotros en TES, Yo la que fue sí. lo vi bastante, Ese fue más bastante sencillo bien. que... Lo vi muy asequible. Lo vi asequible, Vale. bien. Y claro, después ya en el examen oficial ya es otra cosa. Aunque sea el mismo sitio, el mismo tal, me dio otras sensaciones. Pero bueno, sacar la misma nota que saco fuera de mi entorno, fuera de mi tal, no puedo estar... Bueno, ¿cómo se dice? Sí, sí. Descontenta. Sí. No puedo estar descontenta, por ese lado. ¿Que hubo 5 preguntas que fallé a lo tonto? Sí. Sí. Y ahí se me queda ahí. Pero he Sí, sacado... por cómo eres, estoy seguro de... la puta. Sí, intento rápido, Erika. ¿eh? Antes has dicho la palabra tonta, me he quedado con eso. Sí, me lo ponía ahí. Erika, coño. Había un sticker. Me lo ponía. Pero suelo limpiar rápido. O sea, me martirizo un poquito y ya, pum, Nada, fuera. bueno, guay. No sirve de nada. Bien, muy bien. No me sirve. Igual que pasó en las físicas. ¿Qué tal el resto de pruebas? ¿Cómo fue desarrollándose la oposición? Iba segura en teórico, fue bien. O sea, No iba segura... Normalmente te preguntamos mucho por teoría porque a lo mejor este vídeo lo ven en administrativas o perfiles de otros sitios y todos tienen temario, ¿no? Pero Sí. ya el resto de pruebas pues suele ser menos común. Pero igualmente también habrá opositoras de la IENE que querrán saber el resto de pruebas cómo se fue desarrollando y cómo fue en tu caso concreto. No iba con buenas sensaciones a las físicas. No sé por qué. Había... ¿La tienes o no? No sé cómo decirlo. Esa sensación. Te refieres al día de las Sí. físicas, ¿vale? Y no la tuve. Y no fueron mis mejores físicas. No era mi nivel, en absoluto. ¿Qué se te da bien? Resbancar. ¿Sí? Sí, a mí me encanta el resbancar. Me gusta mucho la fuerza. Y es donde le meto bastante más caña. Lo que menos me gusta es correr. Pero bueno, eso tenía que correr, no pasa nada. La mayoría era 6, ¿eh? O sea, la mayoría de la gente decía, yo corre 0. Sí. Pero al final, pues por la OPO tienes que correr. Y las demás pruebas, la barra de agilidad, que creo que es únicamente en Gene y en Barna tenemos esta prueba de agilidad. Hay variantes en Santander, ¿no? en algún otro lado, hay variantes, pero Sí. no son exactamente iguales. Es frágil. Sí, y fue Esa la primera prueba prueba. es frágil. Fue la primera prueba y fui la primera. ¿Ah, sí? Sí, ¿De toda la OPO o de ese día? de ese día. ¿Vale? Y fue en plan. Y yo dije, no pienses que era la primera. Como le des vuelta, encima la gente te miraba porque eres la primera. Sí, claro. Y digo, no lo pienses, tú haz lo que tienes que hacer. Hice mi primera barra, saco un 8 y dije, vale, a muerte la segunda. Es la mejor de las dos, ¿no? Sí, De los dos intentos. sí. Y dije a muerte la segunda. Hay OPOs donde es el segundo. Vale. Es decir, si tú haces en la primera un 8, dices, suficiente. Y no haces ¿Sí? más. Ah, Hay sitios donde es así. hostia. Bueno. Es el último que hagas. Tienes 2 intentos, el Mm. último. Entonces hay gente que hace en el primero, pues le sale más o menos bien y dicen, ya está. Y se va. Pero bueno, en este caso es la mejor de las dos. Sí, la primera íbamos a asegurar, íbamos a sacar, la segunda, sacar claro, una sí. buena nota, un 8 estaba bien. Ujú. ¿Qué pasó en la segunda? Que me cantó muy tarde en dónde sentarme. Entonces yo me senté para el otro lado, me tuve que levantar y en cuanto me senté para el otro lado me caí. Mm. Y digo, tío, si ves que voy rápido, me cantas. Ya. Cuando ya he pasado la primera línea, ya me cantas. Me canto tarde, yo tampoco tal, pom, pom, el girarse, fuera. Barra un 8, bueno. Para lo que tenía y lo que había practicado, no, contenta no estaba. Pero bueno, tenía que hacer borrón. Eso te iba a decir, ¿qué tal la gestión de me la has contado tarde, joder, me cago en la puta, ¿qué tal? Me la has contado, bla, 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 bla", y dices, espera, no va a haber un tercer intento. Un 8. Siguiente. Veía gente que se iba a casa Claro. en ese momento. Entonces Es dije, como, bueno, y ok, vamos a seguir. vamos a seguir.
Vale. Yo cuando estaba en modo exámenes, como eran distintas pruebas, también en oficios, yo hacía borrón. Bien. De eso me olvido. ¿Qué pasó? Que vino el muñeco. Que el muñeco se complicó. ¿Por? Era un muñeco con un agarre muy gordo. Cuéntanos un poco para quien no conozca cómo es la prueba. Sí, es una prueba de un circuito, haces un 8, son 20 metros ida, 20 metros vuelta, con un muñeco de 70 kilos. Todo el mundo tiene 70 kilos. No, tienes un agarre que va por debajo, como un cinturón que lleva debajo de la axila, tú coges el cinturón por detrás. Yo pensaba que era así. No te dejan. ¿Vale? Tiene que tocar el culo al suelo. ¿Vale? ¿Qué pasaba? Estaba el cinturón muy pegado y el agarre era muy gordo, era muy incómodo. El primer intento lo suspendí. Yo nunca había suspendido un muñeco. Nunca había suspendido un muñeco. Y estoy encima con tarima de CrossFit, que es rugosa, que yo te entrenaba ahí y nunca había suspendido un muñeco. Suspendí. Las Y piernas. eso es en un poli, ¿no? En un polideportivo. O sea, Sí, que en era principio parqué. desliza mejor. Era claro. parqué. Las piernas destruidas. Porque eso te deja las piernas. Sí. ¡Buah! Sí, el andar. ¡Qué barbaridad! Hacia No puedes atrás, ni sí, andar. No puedes ni andar. Y dije, vale, muy bien. Pero como no mejore esto, me voy a mi casa. ¿Cuánto tiempo hay de descanso entre una y otra? Cuando acabe la demás, vas tú. Más o menos. ¿Minutos? Una prueba duraba unos 40 segundos, entre que te preparas y tal, quizá 15-20 minutos. Vale. Más o- 15, sí, como mucho 20. No lo sé, no teníamos reloj. Y la segunda, y digo, aquí o se hace o no se hace. Y dije, o todo o ya está. Y me dijo una muchacha subinspectora de bomberos de Barcelona, que han entrado en Gene, majísima. Una crack. Me dice, ponte más erguida. Y yo, vale. Me puse más erguida y fue o acabo. Y la última estirón, tiré para atrás y me quedé a 2 segundos de suspender. 2 segundos de suspender con una nota que no era la mía, porque esa nota no representaba lo que había hecho, y ahí sí que ya me cabré un poco. Ahí ya me chiné. Y con mucha ansiedad. Me vino mucha ansiedad después, porque después tocaba natación. Y mira, con otra prueba, el press banca con ansiedad, pues más o menos la gestionas. De hecho, pero nadar, puede que incluso sume, pero en nadar que tienes que fluir. sumergirte, Claro. suspendí la primera vuelta. Nunca había suspendido natación. Y el primero era 30 máximo. Hice 30 con 3. Y yo así, a cara de cuadro, yo, ¡buah! Digo, vale. Porque como me ahogaba de la ansiedad, intentaba sacar cabeza, intenté salir, pero me di cuenta de que no podía salir, porque si no me suspendían, me volví a meter para abajo y perdí segundos. Y la segunda vuelta dije, o me ahogo o llego. Llegué. Aquí o me sacan O me sacan sí. o sigo con la OPO. Hostias. Y la pasé. Y dije, vale, ahora ya toca el press banca, que esto es lo mío. Press banca bien, perfecto, ningún problema. Volví, cogí un poco de ánimos y después ya vino la Kurnavet. Que la Kurnavet era hacer ya lo que se podía. Sí, bueno. Porque la cabeza y las piernas cargadas de... Pero no es una posición tan frágil, no te la juegas tanto, simplemente es de, venga, era llegar. aguantar. Sí. Entonces nos aguantó y ya está. Yo sabía que no era mi mejor prueba, sabía que si iba a pinchar en una era la Kurnavet. Me gusta a mí mucho la Kurnavet. ¿Sí? La odio. Me gusta mucho más esa que las pruebas de atletismo. O sea, yo en Kursnavet, competitivamente con otros opositores, se me da mucho mejor, se me da mucho mejor la Kursnavet que muy diferente. un 2000, un 3000. Es muy diferente. Esa, o sea, que mentalmente cada vez sea más duro, a mí me gusta. Prefiero eso 1000 veces más que sea duro desde el principio. ¿Sabes? O que tengas que ir rápido desde el principio. Ya, yo como no sé qué prefiero. Y aparte el estímulo ese del pit. Eso era una tortura. A mí eso me encanta. Una tortura. No, la mayoría de la gente lo odia. Sí, no, claro. De los pocos que le gusta. O sea, yo correr no me gusta, no se me da bien. Pero si pudiese elegir una prueba para correr sería Kursnavet. O sea, sin ninguna duda. Sin duda. Bueno, se acabó. Y se acabó. Bueno, hecha. Llegué al parking y venga a llorar. Videollamada, llorar. ¿Qué no he dado? ¿Videollamada con quién? Con mis padres. Digo, no he dado lo que tenía que dar. No, sí, la has pasado. Es que me da igual. En ese momento me da igual. Digo, que no le he dado. Llevo aquí 2 años matándome a entrenar, literal. Y no he dado lo que tenía que dar. Pero pasa, o sea, es que es normal que pase. Yeah. Otras personas, he hablado con ellas y dicen, pues el día de las físicas fue mi mejor día. Me crecí muchísimo, ¿no? Y salió... Mi mejor... Y yo así... Te odio ahora mismo. Pero sí que da rabia el no dar tu nivel. Porque a mí me da igual cuál sea mi nivel. Pero darlo ese día. Pero quiero darlo. Sí.
¿Palmaste queda- puestos ahí? Sí, vale, puestos. Fueron unos 40 puestos. Hostia. Mm. ¿Seguías en plaza? Sí. Y después fue en Es que te oficios. metiste fuerte en el temario. Sí, la 40 y algo. Se dice mucho que el casco se gana en la teoría y se defiende en el resto de pruebas. Yene no, ¿eh? Yene no, Se mueve mucho. sí. Porque son 4 bloques de pruebas Sí, que todas valen lo mismo. ya, sí. Yo sé de gente que ha estado, una compañera, ha estado Sí, toda la claro. por fuera y en psicológicas entró. Se ha metido. Pero siempre son excepciones, ¿eh? Sí, O sea, no es la norma. yo siempre he estado dentro de plaza. He hecho un poco así, después en oficios subí un montón, por eso me da muy bien. Y psicológicas me mantuve ahí y ya está. O sea, realmente fue este bajón, que fue más a nivel de un poco de mi propio ego de decir, Ya. ya, y de querer dar y no haberlo dado, que otra cosa. Pero yo seguía dentro de plaza. ¿Qué tal oficios y psicológicos? Oficios fue toda una aventura. Fue toda una aventura recorriendo toda Cataluña. Porque fuimos a 2 sitios a preparárnoslo y después con el camión ya una locura. Toda Cataluña buscando camiones, tocan distintos camiones. Eso me suena. Y también es una prueba que quizá los otros años no había sido tan frágil, pero hubo un par de este año de pruebas que había, por ejemplo, sanitario, eran cosas subjetivas. Entonces, yo saqué una buena nota, pero hubo cosas subjetivas que no sé Ya. por qué se me contó mal. O puede estar en lo cierto, ¿eh? O no. O un evaluador te lo cuenta de una forma, otro en otra. Pero cosas que no entiendes, ¿no? Quizá pasen todas, entiendo yo. Y a todas las personas que habrán hecho la OPO les habrá pasado. Pero hubo una prueba muy dura que fue el de construcción, el paleado. No sé si te llegó. ¿No? O sí, y se me olvidó. Pero, Más bueno, del 50% saca un 0. 0 literal. 0. Claro, te lees lo que te dan, no entendíamos nada, porque en las bases ponía una cosa y allí era muy diferente, todo el arsenal que había allí. Y la haces y fui al Cabas, de este, sí. y había un poquito de grava. Y yo, así. Nada, voy, se pesa, no sé cuánto pesaría eso, y veo que mis otras compañeras, que estábamos como en fila, y varias personas haciéndolo, no habían metido nada. Nada. Y yo, ¿qué ha pasado? Y yo, bueno, no sé qué ha pasado. Volvemos donde está ya todos otros grupos, había unas 30 o 40 personas, unas caras, gente llorando. Y yo, ¿qué ha pasado? 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. De las 30 o 40 personas que eran allí, uno había conseguido llenar bastante. Y yo, guau. Digo, vale, olvidémoslo de esta prueba. Vamos a hacer un paréntesis, porque faltaba sanitario. Pero la gente muy mal, muy afectada. Porque al final te esperas palillat, te esperabas una cosa y es como muy diferente, muy complicado. Toda la escena era muy complicada de ejecutar. Bueno, tiraron a buscar un perfil quizá más técnico, que es lo que dijeron, una persona que ya había trabajado en construcción, tal. Bueno, al final yo conozco a gente que no trabajó en construcción, que llenó, y gente que había trabajado que no Sí. llenó. Esto va un poco como va, como se te dé la prueba en ese momento y como la puedas gestionar. Yo metí algo, y algo me contó, que ya me hizo un poquito... De distancia de los ceros. Sí, por un menos un 0 no era, un 0,3. Sí. Un 0,3 ya es, ¿eh? En esta OPO y en oficios era mucho, en oficios. Porque este año bajó un montón. La media era un 4, para que te hagas una idea, en oficios. Y después cambian bien. Y luego el resto de pruebas lo defendiste y subiste Sí. puestos incluso. Sí, subí unos 50 puestos, más de 50 puestos. Qué guay. O sea, sí, bastante bien. Y faltaba la última, las psicológicas. Que ya iba con un margen de confianza porque ya sabía yo que tenía que ir como bastante mal y la gente bastante bien como para yo quedarme fuera. La prueba de psicológicas me ha resultado curiosa, que es una prueba en grupo. Mm. ¿Cómo fue tu prueba? ¿Qué prueba te pusieron a ti? Hay 2 partes. Hay la grupal, ¿Sí? que es como un roleplay, Sí. y después hay la individual. Yo quiero el roleplay. La grupal, No sé si has tenido la misma que Mati, ¿no? O sea, es decir, ¿fue la misma prueba todo el mundo? sí, era todo lo mismo. ¿Qué tal? Bien. Bien, ¿no? Sí, porque Depende mucho de con quién te toque. sí, depende mucho. También es verdad que tú vas haciendo dinámicas en otros sitios y como que la gente no se sabe regular o intenta probar diferentes tipos de cómo entrar, pero después allí suele ser como más relajado. Sí, Yo tenía identificada gente que decía, uy, cuidado, que es como una persona que impone mucho, y después como que fue bastante bien, como intenta ser muy colaborador.
muy, muy suave Mm. en todo tu discurso, ¿no? Entonces fue bien, me tocó un grupo con una compañera y 3 chicos más y todo muy bien, la verdad que sí. Eran un perfil muy similar, la gente muy colaboradora, muy dialogante, buscando la mejora, muy bien. Qué guay, Ya te digo, esto fue bastante la tónica este año, qué guay. entonces fue bien, este año fue bien. ¿Cómo te has quedado? Después de todo. Rara. Lo peor fue acabar, ¿eh? Las médicas. Fue lo peor. ¿Por? Porque yo tenía un soplo en el corazón. Ah, Y empecé yo con la paranoia del soplo en el corazón. Entonces, yo fui a las médicas de, de, la, de la angustia de ese día, sí. me dio la tensión alta. Y como tenía un soplo, me mandaron a la Tecnon a hacerme una prueba más. Y yo dije, ay, Tú ay que me voy. sabes que me pasó algo similar. ¿Sí? Pues también llorando, ¿no? Yo acabé llorando ese día. Sí, sí, yo me puse a llorar. Sí, sí. En mi caso fueron 2 años, me pasó en AENA. ¿Mm? 2 años a la mierda por esto. ¿Soplo? Luego fue un falso positivo. Pero a mí me hablaron de infarto, de muerte súbita. ¿Qué dices? Pues ¿Pero por nada. qué? Pues salió una onda que debería ir para abajo, salió para arriba. Vale, en el electro. Eso es. Y me dijeron, no, esto ¿No te lo es repitieron? gravísimo. Sí, pero en el primer report, ¿no? El primer reporte que me Ujú. dieron fue el de. O sea, me dijeron la palabra muerte súbita y tú no puedes ser bombero. Y ahí Uy, lo pasé mal. hombre, Luego repetimos pruebas, tal, ya salí bien, pero no. ¿cómo lo viviste tú en ese momento? Que normal, a mí no me dijeron eso, pero me dijeron todo lo contrario, en plan, cálmate, no será Sí. nada, pero tenemos que asegurarnos. Ya, pero da igual, o sea, me suena igual Sí, de mal. sí, en ese momento a mí me da todo igual. Me suena igual de mal. Y el día de antes había ido a hacerme una eco también, Sí, pero era como una eco específica, sí. que no me habían hecho. Yo en la Tecnon, cagada, conduciendo por Barcelona, digo, madre mía, sola, digo, verás. Llego a la Tecnon, me la hace y dice, no te puedo decir nada. Y yo ya sé que no me puedes decir nada. Y nada, pues pedí cita para después, yo llorando, por supuesto, en la Tecnon llorando. Digo, madre mía, la gente que me mira ese día ahí en la Tecnon llorando pensaba que se hubiera muerto algún familiar o algo. Porque no era normal encontrarte a una persona ahí llorando. Y a la semana siguiente pedí cita en una clínica privada para que me aseguraran que yo no tenía nada. Porque yo no iba a acabar, yo no iba a esperar 3 semanas. Hice exactamente lo mismo. Yo no iba a esperar 3 semanas a que me dijeran, no pasa nada. Porque yo no podía vivir así. Ya. Yo sin dormir. Dormía 4 horas, 3 horas. No podía. Ansiedad. Mm. Entonces ahí ya me calmé. Y nada, pues un día escalando, estaba a 10 metros, y me dice, no, médicas. Y yo así, ¿cómo que médicas? Para abajo. Bájame. Pero bájame, gritando dentro en el rocódromo de Barcelona, digo, bájame. Y todos allí mirando médicas, los 5. Digo, tú sí. Ya está. Fuera. Seguimos escalando. Fue un peso, o sea, quizá lo más gordo fue oficios, porque fue subir mucho. Y ya psicológica ya es el descanso. Médicas ya tener todo bastante controlado, porque mis circulares y tal ya no fue de ese subidón. Fue más bien ya está, se acaba. Y ahora es un poco el esperar, es un impasse muy extraño. Tengo una sensación muy extraña. Es como, no hago nada, espero para empezar, pero tampoco, no sé. Y estoy bien. Pero digo, bueno, pues me tomo como unas vacaciones. Y ya está. Me lo intento tomar así. Porque si empiezo a pensarlo, digo, tengo que empezar. Sí, bueno. Es transitorio. Ya lo verás. Sí, pero realmente a nivel emocional durante toda la OPO muy, muy estable. Cosa que me sorprendió. Porque la gente va variando bastante a nivel emocional durante la oposición. Pero conseguí regularme muy bien. Cosa que me facilitó que todo fuera. Me da la sensación de que tienes como un buen control emocional Sí. en general. Y que obviamente has pasado momentos duros, ¿no? Pero lo gestionas y Sí, puedo rápido. vuelves rápido a. Sí, eso es. Sí, enfocarme a limpiarlo rápido. y demás. Eso, mira, para el trabajo dije, es una cualidad increíble. Sí, Ya muy sí, poca sí, gente sí, la sí. tiene realmente. Muy poca Sí, sí, gente sí. puede coger esa emoción y coger, la tiro. Pues ya, si eso la recupero. Pero no sé, pues vendrá de mí y ya está. ¿no? En bomberos eso te va a venir guay. Y también Te va a venir bien. Yo recuerdo intervenciones duras de no darme cuenta durante la intervención de que estaba siendo dura. Sí.
emocionalmente, ¿no? Te das cuenta después, Claro. ya en el parque o cuando has vuelto y dices, hostias, ahí así. Entonces, está guay, que tengas un buen control de eso, te va a venir bien. A mí me surge mucha curiosidad. ¿Cómo Te va- reacciona? Te va a ¿No? gustar la profesión. Sí. Y también hay mucha gestión. Cuando opositas en grupo, hay mucha gestión de grupo. Esto muy pocas veces se habla. Pero cada cual es muy diferente y cada cual tiene sus cosas y hay que gestionar eso muy bien. Porque en oficios estuvimos 2 meses, 5 personas encerradas de 9 a 9 de la noche. Claro. Y con las neuras y con los problemas de todo, ¿no? Entonces, hostia, ahí me di cuenta también un poco de lo que iba a ser el trabajo en parque. Porque estar no 24 horas, pues estaba 12 horas prácticamente con ellos. Y sí dices, vale, hay que aprender a gestionar. Por eso para mí en la OPO hay corte en teórica, hay corte en físicas. Pero es que quizá para mí son las otras dos las más importantes. Unos oficios, porque al final son tus capacidades hacia cierto oficio, lo que estás demostrando, unas cualidades, unas habilidades. Y personalidad. Sí, y personalidad. Mm. Para mí, sé que al final una OPO tiene que coger y cortar. Sí. Y es una forma de hacerlo fácil como lo hacen así. Pero si yo te digo, ¿qué 2 notas miro para coger a alguien? Oficio y psicológica. Por al final una condición física la vas a tener. Mejor, peor, vas a llegar. Y a nivel teórico, tú la escuela estudias. Sí. Te van a ir formando. O sea, aquí eso no lo vas a perder. Si los conocimientos los adquieres. Sí. Pero eso, el tacto en oficios, es algo que he visto que o se tiene bastante o no se tiene. Y O a la gente le cuesta. trabajo en equipo. Efectivamente. Me gustó oficios, me gusta la prueba de oficios en la Generalitat. No sé, me parece interesante. También puedes coger un perfil más técnico y que al final aprendes cositas que antes enseñaban en la escuela, pero ahí ya vas con ello aprendido. Entonces ya puedes dar un poquito un salto más dentro de la escuela. No, ¿sabes? Si tuvieses que elegir, última pregunta, Erika. Mm. Si tuvieses que elegir una cosa que cambiarías de tu preparación, es decir, error número 1 que has cometido, ¿cuál sería? Lo fácil es decir que nada, porque has salido bien, porque has salido bien, pero tienes que decir En cada prueba hay cosas. una. La peor. Físicas, la cabeza en físicas. La cabeza en físicas, Sí. eso es lo que habrías cambiado. Sí, porque creo que hay cositas en cambiar las otras pruebas, pero me hubiera subido bastante más el haber cambiado la cabeza en físicas. Por eso después en las otras pruebas, oficios también muchísima cabeza. Son pruebas muy técnicas, muy con poco tiempo. Pero la mala experiencia en físicas probablemente te ayudó Sí. luego en el oficio. Sí, dije, esto no se puede repetir. Pero bueno. Y fue Para preparar oficios me preparé mucho psicológicamente, pero de haberlo hecho mal en físicas. Porque claro, al final, si yo ya sé por eso, yo ese corte no lo paso. Esas físicas no las paso. Y es un hecho, ¿eh? Y Sí. eso me va a tocar las narices. De aquí a un tiempo ya no. Sí. Pero a mí sí que me molesta. Y por eso, esa cabeza ahí es lo que cambiaría y diferenciaría en mi nota. Y yo me hubiera quedado más tranquila. Y después la nota es la que es. Y siempre puedes sacar más, ¿eh? Todo el mundo sale diciendo, yo podría haber dado más aquí. Sí, sí. Pero todos, esto es todos. Pero aquí sí creo que hubiera sido bastante notorio. Erika, muchísimas gracias. A ti. Muchas gracias por venir, por contarnos todo. Me he quedado con preguntas, pero es que tienes que coger un cabi. Entonces vamos a ir cortando ya. Que muchas gracias también por venir desde Tarragona hasta aquí a hacer la entrevista y por compartir con tanta transparencia tu experiencia. Una curiosidad, o sea, cuando yo empecé viendo tus vídeos y pensando, Y quizá ahora- hago un vídeo con él. Me hizo mucha gracia ese pensamiento de, jaja. Y cuando me dijo Manuel, dije, pues venga, yo claro que sí. Ya, y cierro un círculo. Y aquí cierro hoy la OPO, contigo. Erika, muchas gracias. A ti. Y también gracias, obviamente, por haber confiado en nosotros y en mí para la preparación. Y me alegro mucho de que haya salido. Gracias. Qué guay, gracias. A ti.